Me encantó este material que me invitaron a leer y a analizar. Somos otros. Y a mí me parece que últimamente hace mucho tiempo que luego de la pandemia somos otros. Si no entendimos que la flexibilidad, la plasticidad vino a quedarse, si en aquella pandemia eras vos con vos mirándote en el espejo o con prácticamente una pareja que pasó a ser un gran desconocido a un determinado tiempo, cuando te diste cuenta y te descubriste que tenías muchas habilidades, muchas más que las que creías, y no solamente eso, sino que además te diste cuenta que lo que venías haciendo no te gustaba. Tengo varios amigos al respecto. Vamos a hablar con Sergio Reutberg, autor del libro Somos Otros, que me tengo el placer de saludarlo por Zoom. Hoy va a tener su presentación con el querido amigo Balmaceda. Hola Sergio, ¿estás ahí? Hola, no te escucho. Me A parece ver, que volvimos a la pandemia, que decíamos, estás muteado. Ahí, ¿sabés qué? ahí sí. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí te escucho, ahí te Ah, escucho. buenísimo. Perfecto. Bueno, placer, gracias. No, gracias a vos. Gracias, te acabo de escuchar y qué bueno que alguien piense que de alguna manera la pandemia nos cambió, porque al principio cuando empecé este libro me costó mucho encontrar de alguna forma primero que encontrar adeptos para que les pareciera una buena idea. ¿Ah, sí? Sí, y segundo, es que la pandemia es algo que la gente no quiere acordarse, es como que Total. algo que pasó malo, nada, lo tengo que cerrar, encajonar y no aprender nada de lo que pasó. Y sin embargo, la pandemia para mí fue diferente y por eso empecé a hacer este libro, ¿no? De alguna manera estaba preocupado porque me parecía que era el impacto más grande que habíamos tenido después de la Revolución Industrial y sin embargo nadie le estaba dando la importancia que debería tener. Así que, bueno, con Eh, el tiempo y después de hacerlos razonar, cambiaron algunas de ideas, pero qué bueno que a vos te parezca, por lo menos que hubo un quiebre, como un parteaguas, como dicen en México. yo creo, Sergio, que si uno no registró que fue un parteaguas, yo tengo la teoría, como dicen varios amigos míos psiquiatras, que viste que la mente te miente muchas veces y te edita a partir de lo que uno quiere recordar. Y entonces, o necesitamos recordar, entonces me parece que la editamos, porque si no podemos entender que la pandemia, muchos pibes no pudieron disfrutar su adolescencia, no se pudieron encontrarse, enamorarse, tocarse con lo que significa la adolescencia, convivir con una persona que a lo mejor te encontraste de pronto con una pareja que no era lo que creías, que no Ujú. te pudiste divorciar. O sea, no sé, para mí la vida pasa mucho por lo emocional y después lo físico te lo comenta, te lo Yo cuenta. en mi vida anterior fui periodista, entonces lo más fácil del mundo es cuando uno va a un lugar y le cuenta a otra gente, a un país, a una ciudad, a un grupo de personas, lo que sucede. No sé, vas a cubrir la guerra o vas a cubrir un hecho que pasó en un país o en una elección, les contás a los que están del otro lado a través de tu mirada, de tu prisma, qué es lo que sucede. Pero escribir sobre la pandemia era difícil porque es el impacto democrático más fuerte en el planeta. ¿Qué Total. le vas a contar a un tipo que está en Estados Unidos, en el Bronx, o en Ecuador, o está en Madrid o en París? Porque todos vivimos lo mismo. Entonces es complicado. Entonces ahí lo que intenté hacer era tratar de no hacer un libro sobre lo que pasó en la pandemia, sino de lo que la pandemia nos dejó. Es como que de alguna forma nos sacó del piloto automático Me donde encantó, veníamos me encantó. y nos obligó de alguna forma a preguntarnos qué cosas de verdad nos importan, ¿no? Total. Es decir, cambiaron las prioridades, cambiaron la forma de trabajar, de relacionarnos, lo que recién decías, de confiar, ¿no? De De confiar. creer. Bueno, Y y en además, esta... no sé si te pasó, bueno, yo te saqué algunas cositas, ¿no? De acá del material que Carmen, parte ahora quiero dedicarme un ratito, porque la verdad que hoy cuando vi el libro saqué una nota que tenía, porque viste que la agenda nuestra de la Argentina es como un loop, entonces me aburre a mí el loop, entonces me pareció mucho más interesante
conversar contigo si tenés tiempo y tranquilos, Sí, sí, que amo sí, la sí. conversación. A eso deberíamos volver, ¿no? Vos hablás de la reinversión, ¿no? De lo que significa, y por el otro lado también la transformación colectiva. Em, ¿Crees que aquella transformación colectiva eh, hoy seguimos teniendo algunos de vicios de aquella época? Por ejemplo, yo noto que por lo menos la gente de mi generación no tenemos esa cosa que cenamos tarde, vamos al teatro, a lo mejor nos encontramos antes y cenamos primero y después vamos al teatro. Determinadas cosas que dejó la pandemia, el preguntarse, el por qué carajo estoy haciendo esto, ¿para qué? Si la finitud la tengo ahí cerquita. A ver, sí, el principio de la pandemia yo creo que nos sacudió a todos. Eh, yo nunca imaginé, te soy honesto, en mi época también de periodista cubría, como viví mucho tiempo en Miami, vivo en Miami, pero trabajé de periodista ahí, cubría muchos huracanes, ¿no? Entonces, Claro, los huracanes son los que cambian la dinámica en muy poco tiempo, ¿no? En claro. 48 horas te avisan que va a pasar un huracán, entonces colapsa el aeropuerto. Después bajan a todos los aviones y nadie vuela. También me tocó trabajar en la época cuando fue el 9/11, también pasó lo mismo, bajaron a todos los aviones, un lío, un quilombo en los aeropuertos. Claro. Cuando fui al aeropuerto, cuando pasó la pandemia, que yo no me la creía mucho, fui al aeropuerto a viajar y no había nadie, Nadie. absolutamente nadie. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta primero en ese impacto que tenían, donde yo decía, no, pero esto va a pasar en un ratito. Es más, le decía a la gente en mi oficina, no, no, esto no creo, cuando me dijeron cerremos las oficinas, cada uno a su casa y nadie sabe cuándo vamos a volver, yo decía, de ninguna manera, vamos a volver la semana que viene. No me imaginaba un mundo parado y el mundo se Oh, paró, se paró. Entonces, y en ese proceso donde el mundo se paró, no se paró una semana, se pararon en muchos países muchos meses y en algunos años. Y entonces, eso que recién contabas, sin lugar a dudas, impactan lo que hacemos. Por ejemplo, yo creo que hay tres conceptos hay más, ¿no? En el libro trato de poner cada uno en un capítulo diferente. sí, Hay como tres conceptos que son como cruciales: la resiliencia, total, la incertidumbre y la velocidad, ¿no? Y los tres están vinculados, están conectados. total. Entonces, la incertidumbre se volvió nuestro nuevo hábitat. O sea, es decir, la incertidumbre no hay que vencerla. Nos hemos dado cuenta de que hay que habitarla, Total. ¿no? Entonces, el mundo siempre busca, y quiero quedar un poquito en la incertidumbre. El mundo siempre buscó certezas. La especie humana buscó saber a qué hora va a llover, cuánto va a llover, dónde va a llover, qué tipo de lluvia va a caer, cuánto va a caer. Y al final del día la tecnología nos fue dando esas certezas. Sin embargo, cuando vino la pandemia, todo lo que pensábamos que sabíamos y controlábamos se nos esfumó, se fue, desapareció. Entonces, al final del día, la incertidumbre, que yo llamo la era del unknown, de lo desconocido, fue lo que le partió a lo que estábamos ahí pensando qué va a pasar con nosotros. Ese replanteo primero qué va a pasar y después empezamos a pensar cómo vamos a sobrevivir a todo esto. Y ahí los seres humanos empezamos un replanteo, primero en ese self-awareness, como se dice, del nuevo mundo del unknown, de la incertidumbre. Lo segundo, la resiliencia. Esa es una palabra que casi no conocíamos, la conocíamos pero no la tocábamos. Después te diría que fue una de las palabras más buscadas en Google en su momento. Y la resiliencia hoy en día, mirando las cosas 5 años después, es la herramienta para movernos dentro de ese mundo del unknown, de lo desconocido. Y por último, dentro de esos tres conceptos primarios, está la velocidad, donde la velocidad es como la frecuencia en el que el mundo se mueve, en el que el mundo se comunica. Y la velocidad se aceleró, porque por un lado yo me replanteé, quiero vivir en Córdoba, quiero ir a La Falda, quiero observar la naturaleza, no quiero vivir más en departamentos, y cambiar el modo de vida. Al final, por un lado nos parecíamos más tranquilos, pero cuando el mundo se puso otra vez de vuelta, empezamos a darnos cuenta que éramos mucho más veloces para decidir cosas. Es como valorábamos mucho más la vida y lo que teníamos. Entonces, hoy en día
Sara, el desafío no es perder hoy en día el equilibrio entre esas tres fuerzas que recién te contaba. Incertidumbre, aprender a habitarlo, la resiliencia, darnos cuenta, crear arquitecturas para poder de alguna forma defender y tener un propósito para salir adelante. Es como cuando una persona está secuestrada, ¿no? No solamente tiene que aguantar, ¿no? Sino que tiene que de alguna forma generar arquitecturas, tinglados, algo que te proteja y que de alguna forma con el propósito. Y por último, otra cosa que te decía, el tema de la velocidad. Ujú. Vos también planteas esto del gran reinicio, ¿no? Yo lo vi en muchos, por lo menos en mi sector, a mi alrededor, o sea, nada, gente que hacía 20 y pico de años que se dedicaba, no sé, a ser abogado y de pronto dijo, che, eh, la pandemia me encontró acá, en el medio de la provincia de Buenos Aires y descubrí que soy feliz, nada, en una huerta. Por decir un ejemplo, ¿no? Ese reinicio, ¿vos creés que permeó o no permeó? Que hay un replanteo y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que seguramente mientras hiciste el libro, para mí la pandemia visibilizó las grandes inequidades y las grandes imposibilidades de acceso que tiene un determinado sector, esta característica que a lo mejor puede llegar a tener un determinado país con determinadas seguridades. No sé si soy clara con lo que te pregunto. Sí, sí, correcto, sí, sí, clarísimo. A ver, el libro tiene, desde su tapa, tiene dos lenguajes. El lenguaje visual, donde tiene primero un símbolo que es el símbolo del on and off, que habla de lo que llamamos el reinicio, el reset, ¿no? Y te muestra al final que somos otros y por eso nos tuvimos que reinventarnos, ¿no? Resetearnos. Yo no hablo de solamente un reseteo como económico o tecnológico, sino de un reinicio también cultural y emocional, ¿no? Es decir, también el Foro Económico Mundial lo llamó, y justamente el presidente de ahí escribió un libro muy interesante que se llama The Great Reset, como el gran reinicio, y de alguna forma yo lo tomo en ese libro bastante, donde tuvimos que apagar el modo automático y volver de alguna forma a preguntarnos cosas básicas. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Qué valor tiene el tiempo? ¿Qué tipo de vínculos queremos construir? Ese reinicio fue brutal, pero al mismo tiempo necesario porque nos transformó en otras personas, porque nos obligó a dejar de alguna forma de repetir modelos viejos, dejar de repetir lo que venía saliendo bien en las empresas, en la vida, y de alguna forma empezar a crear otro sistema quizás mucho más sostenible, más empático, más humanos. Y ese, de alguna forma, piñazo que nos pegó la vida en ese momento, en lugar de preguntarnos por qué pasó, sino es para qué nos pasó, ¿no? Que es Ujú, que es donde hay muchas mayores respuestas y mayor riqueza en eso, ¿no? ujú. Es decir, el reset no fue solo del mismo sistema que separó el mundo, fue también desde el alma, ¿no? Nos recordó que podemos perderlo todo y aún así reinventarnos. Por eso Y yo además planteo igualó. que Y además igualó. igualó, porque Igualó. Recuerdo, el- perdón, que sí, sí. hoy ganó una persona con características muy distintas en Nueva York, ¿no? Y Ujú. a lo que veníamos posiblemente pensando que podía suceder. Y recuerdo que en plena pandemia falleció una persona multimillonaria que hizo lo imposible y vino acá a la Argentina, la trajeron en un jet privado y todo. Yo me acuerdo que estaba, o sea, la radio no se paró porque nosotros seguimos laburando, teníamos la Sí, posibilidad de andar y toda esta historieta. Acá la radio está a la vuelta del obelisco. Venía sí, si no había sí. nadie. Y yo decía que la pandemia como la finitud, como la muerte, te iguala en todo el sentido de la palabra. No importa si viniste en un jet, no importa
cómo es que te manejaste si llegaste con un Mercedes-Benz o con el subte. La pandemia te igualó, porque tenías que esperar que un médico te atienda, porque acá teníamos muchos problemas con respecto al tema del sistema de Sí, sí. salud. No importa si tenías una prepaga espectacular, a mí me parece que nos puso en un lugar de igualación en ese sentido. Y si, como dijiste al principio de esta nota, si, si no recordamos que en algún momento, hace un ratito, nos golpearon la puerta y nos dijeron, che, ¿sabés que sos un ser humano? ¿Sabés que sos un Es- ser humano? O sea, no te la creas porque yo te pego un volteo en un ratito porque es la naturaleza misma. Sí, nos olvidamos de esas cosas y bueno, el cimbronazo que nos pegó nos hizo pararnos en otro lugar. Y todos, o sea, absolutamente todos, al principio sobre todo, porque después empezó a haber vacunas y Sí, podríamos hablar si hubo más desigualdad o no en la distribución de las vacunas y quiénes tuvieron acceso antes que después. Pero la verdad es que al principio había esa primera parte donde había una desolación, una desorientación en qué hacer y cuando la gente se empezaba a morir, se morían igual ricos y pobres. Y creo que también cambió un elemento importante. Nosotros en la vida siempre nos dijeron que si te vas a morir mañana o dentro de un mes, ¿qué es lo que querés? ¿Querés manejar una Ferrari o querés estar con la gente que más querés y total, abrazarla? La gente quiere abrazar a la gente, pero nos decían, te vas a morir, pero, o te podés morir, pero no podés abrazar a nadie, porque si abrazás a alguien vas a ser el principal o el asesino de la gente que más querés. Entonces, muchas de esas cosas nos dejaban también, cambiaban los hábitos, no solamente la parte, por eso hablaba del alma, ¿no? Porque de alguna forma reformateaban lo que uno tenía en su inconsciente con relación a lo que había adquirido sobre el afecto, sobre cómo manifestar el afecto y no se podía. Entonces, te hacían vivir, o la gente pregunta, bueno, pero en la pandemia fuimos mucho más personalistas. Bueno, nos hacían así, porque nos decían, mejor que estés en un cuarto encerrado, que no tengas contacto con el otro, y si tenés contacto con tu familia, a partir de ahí no salgas. Pero bueno, hay como una cantidad de enseñanzas increíbles. El tema es, yo traté de hacer un esfuerzo muy grande para no hablar de la pandemia, sino hablar de lo que la pandemia nos impactó, ¿no? Yo creo que acá el libro trata de que la gente entienda que no hay vuelta atrás, pero eso no es malo, es bueno que aprendamos como a evitar la incertidumbre sin miedo, a usar la resiliencia como una herramienta y a ponerle de alguna forma alma a la tecnología. Hoy en día estamos todos impactados con la inteligencia artificial y jugamos con eso, pero de alguna forma también ponerle ese alma a la tecnología. Y el libro un poco dice al final una frase que, que- que me la estoy acuñando cada vez más cuando hablo con la gente sobre el libro, es que no hay duda que somos nosotros y un poco lo somos con el impulso decisivo de la inteligencia artificial. Pero nada, el impulso más que tecnológico es un impulso humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial hoy en día es un gran facilitador para nuestras vidas. Y así como otras cosas, como el Internet y un montón de otros cambios que los vimos con mucho miedo con el tiempo, fuimos venciendo la barrera del miedo y los fuimos utilizando y hoy se han transformado en uno de nuestros grandes aliados para vivir más, para vivir mejor y demás. Entonces, yo creo que el libro un poco intenta esa parte, generar un poco de provocación diciendo, cambiaste, sos diferente, eh, y eso está bueno. Por ejemplo, en el mundo en que yo me muevo, que hoy en día es el mundo de la comunicación y el mundo del marketing, el mundo de la publicidad, la idea siempre fue diferenciarse, primero estudiar bien quién era tu target, ¿no? Quién era ese animalito que tiene cara de yo no fui, estudiarlo muy bien qué hace, cuándo va al cine, cuándo lleva a los chicos al colegio, cuáles son sus costumbres y taladrarle el cerebro por todos lados. Hoy, ese personaje, como todos nosotros, como los 8.000 millones de personas que están en este mundo, son actores empoderados. Es decir, no son más target, no son un pobre animalito que tiene cara de yo no fui. Todos tenemos este aparato en la mano. Y si somos actores empoderados, para poder conectarnos, no comunicarnos, sino conectarnos, tenemos que encontrar lo que yo llamo el propósito compartido. Es decir, un espacio en el medio
entre el interés particular de los otros, de las instituciones, de las empresas, de los gobiernos, de quien sean, encontrar un espacio en el medio más cercano a la sociedad para empezar en ello una conversación. Que no se olviden los intereses particulares, pero que sean parte de una ecuación más cercana a la sociedad. Y esa humildad con la que tenemos que dejar de plantear que es mi propósito, que es mis valores, que son mi visión de la vida, empezar a encontrar un espacio en el medio. Yo estoy en el país hace 3 días, soy argentino, vivo fuera hace mucho tiempo, pero y veo acá una agresión muy grande en el discurso en el cual con que tiene poca humildad. Soy un gran seguidor de los temas argentinos, los sigo por nada, porque me interesan, porque me siento cómodo con esa lectura y con la interpretación, pero de verdad me parece que a veces hay que bajar un cambio y que a veces hay que volver a hacer de cuenta que por ahí, hacer de cuenta que lo que nos pasó por ese marzo del 2020, donde el mundo nos cerró la cortina, bajar un cambio, sentarnos un poquito y entender que el mundo tiene que ver con los que estamos alrededor, que no es yo me paro en un lugar. Es más, con la inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial o nosotros, es la inteligencia artificial con Con nosotros. nosotros. Entonces, Me encanta porque nosotros que nos dedicamos a la comunicación, vos también, porque fuiste el generador y el constructor de una agencia de comunicación acá en la Argentina muy conocida, Newslink, te dedicas a la comunicación. Yo creo que últimamente lo que sucede, hace poco me llegó una info en donde decía que los argentinos se nutren más de los medios tradicionales que de los influencers, porque los influencers los ven como mercenarios del contenido. Mercenario lo digo yo, pero digamos como que el contenido lo ofrecen al mejor postor. Esto que vos decías, ¿no? Bueno, miro el target y baiteo, grito. Y en eso me gustaría, yo sé que te corro un poco, pero como hombre de la comunicación y que estoy disfrutando un montón esta conversación, quienes nos dedicamos a la comunicación no podemos dejar de mirar los medios desde el rol de comunicador. ¿Cómo los estás viendo los medios desde el rol de la comunicación? También con ese gran deseo de baiteo, con ese gran deseo de que importe mucho más lo que digo y no la noticia, con ese alto grado de agresividad. hmm, esa pregunta, son varias preguntas al mismo tiempo. Ujú. O, o- o varias, más que es una sola pregunta, pero de alguna forma tiene varias incógnitas en el medio. A ver. Yo creo que hay que aceptar que el mundo cambió y que el mundo va a seguir cambiando y que el cambio es una constante y que de alguna forma el patrimonio que teníamos los que estábamos en los medios de comunicación y que estábamos siempre en el medio, los medios de comunicación, entre la sociedad y quien quería contar el cuento, es decir, el gobierno, las instituciones, las empresas, las autoridades, al final del día dejamos de estar en el medio. Y el 80% o más de las interacciones que suceden entre la gente en forma directa. ¿Por qué? Porque la gente tiene los dos elementos más importantes que siempre tuvieron los medios, que es credibilidad y alcance. Ambas cosas están en manos de la gente. Entonces, ese es el cambio hegemónico más fuerte, Total, ¿no? Es decir, los medios perdieron el poder y la exclusividad de ser de alguna forma la autopista o el peaje para llegar a la sociedad. total. Entonces yo creo que los medios tienen una gran oportunidad de reconfigurarse con el nuevo landscape, como se dice, con el nuevo terreno que les queda. Ahora, si queremos añorar el pasado y vamos a cantar lo anterior, es probable que cada vez, en cuanto pase más tiempo, cada vez va a haber menos espacio para eso. Ujú. Con relación al tema de curar la información, sí, sí, eso es un tema muy complejo. A ver, yo te lo planteo al revés. Es la pregunta más recurrente esa, ¿no? Cuando uno trabajaba en el mundo periodístico, cuando yo trabajaba, siempre existieron los medios sensacionalistas y todos sabíamos que la mayoría de esos medios, todos sabíamos que esos medios sensacionalistas, la gran mayoría de lo que decían no era verdad. Íbamos al supermercado y teníamos los diarios
que eran amarillentos y que decían cosas que no eran ciertas, desde el mundo del espectáculo hasta lo que se te ocurra. Y sin embargo no lo comprábamos y comprábamos los que tenían veracidad. Con el tiempo nos vamos a ir de alguna forma curando de quiénes son los grandes influencers que antes eran los periodistas, que tenían de alguna forma que trabajar en un medio para poder enterarse de lo que sucedía. Hoy en día los medios están en manos de la gente y los mismos periodistas tienen la capacidad de poder conectarse. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que al final del día la gente va a escuchar a la gente que le crea, la gente si va a escuchar en alguien que sabe que lo que dice es mentira, como sucede hoy en día con programas de televisiones tradicionales o de radio, donde saben que el contenido no es 100% cierto, pero me entretiene. Y con eso me encanta que me entretenga y lo acepto. Entonces, yo creo que la gran incógnita o el gran desafío es cuando hablamos de la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que la noticia debería ser? ¿Quién la origina? ¿Cómo debería salir? ¿Dónde debería habitar la noticia para que quede como si fuera un cuadro y después los demás interpretemos sobre ese cuadro lo que pensamos o lo que opinamos de esa información? Pero por Mm. ahí las noticias deberían estar en una página web donde sea la noticia cómo salió y los seres humanos podemos ir ahí y mirarla, por ejemplo, ¿no? Pero no tocarla, porque es lo que salió. Ahora, sobre eso podemos interpretar cualquier cosa. El problema que sucede acá es que antes de que salga, nosotros la transformamos con nuestra mirada y cada uno le lo agrega tanto, le hace los agregados que a veces pierde mucho el sentido que tiene. No Con sé si me tantos, explico bien. sí, con tanto sesgo de confirmación, uno termina comprando lo que tiene ganas de comprar, más o menos, ¿no? Yo Eh, creo que sí, yo creo que eh, sí. bueno, Sergio, ¿qué me queda para decirte y para hacerte esta última pregunta? Estás hablando de lo que sucedió con la pandemia, estás hablando de las consecuencias del alma que nos atravesó y quiero preguntarte si algo te cambió en tu profesión o si se puede saber qué te impactó, si hoy te preguntás para qué hago esto, por qué estoy acá, cuál es el sentido de esto, si te pasó algo de eso. Sí, sí. La verdad que el viaje de escribir este libro fueron 4 años. Este fue mi segundo libro. Debería haber tenido más experiencia para hacerlo más rápido, me costó más tiempo, porque cambié, es como que hice un reset en 2 veces en el libro. Y sí me cambió. Me obligó a mirarme más hacia adentro, a revisar mis certezas, a ser más flexible, a ser una persona con mayor capacidad de adaptación. Y hoy entiendo que esa verdadera evolución no es solamente técnica, es una evolución emocional para mí. Y yo creo que la mayoría de todos los seres humanos somos otros porque aprendimos a vivir sin esa certeza, sin esa dirección que todo el mundo de alguna forma pensábamos. Y yo creo que encontrar un propósito compartido para esta sociedad me parece que es lo que nos va a ayudar a pegar este mundo que se desparramó. O sea, esta bomba atómica que fue lo que nos pasó, nos hizo ser muy diferentes, algunos más individualistas, otros más colaborativos. ¿Por qué tenemos la pandemia? ¿Por qué tenemos la vacuna en 9 meses y no en 18 años? Porque ese era el principal tema que teníamos. Esto se cura con vacuna y las vacunas tradicionalmente se demoran entre 15 y 18 años. ¿Y por qué cambió esto? Porque el ser humano, en lugar de desarrollar una vacuna de forma secuencial, la desarrolló justamente colaborativamente al mismo tiempo. Entonces venció todas las pruebas que había que hacer a lo largo del tiempo, porque el tiempo era lo que no teníamos. Era lo que no Entonces, teníamos. creo que de alguna manera nos hizo más colaborativos, Que nos tampoco hizo nunca más... lo tenemos el tiempo, ¿no? Le damos tampoco nunca lo tenemos el tiempo y le damos ese lugar que uno considera, ¿no? Yo tengo la idea que el tiempo tiene ese valor que uno le imprime acorde a lo que uno espera y desea. Sergio Reutberg, ha sido un gran placer hablar contigo.
en la presentación del libro Somos Otros, y yo creo que por supuesto que somos otros. Hay veces que tengo la esperanza que sí, hay veces que dudo cuando veo algunas cosas, pero sigo pensando que somos otros y que no fue al divino botón la pandemia que vivimos 7.000 millones de personas. Gracias por darme este espacio, este tiempo y esta conversación. No, gracias a vos, gracias por el tiempo y nada, ojalá que les guste el libro y que de alguna forma esta provocación para replantearnos y valorar lo que nos pasó y que nos preguntemos de alguna forma para qué nos pasó y aprendamos de estas cosas nuevas que tenemos nuestro mapa genético, tiene hoy en día nuevos componentes que nos van a hacer transitar mucho mejor este mundo de hoy. Te mando un beso muy grande y muchas gracias. No, gracias a vos. Sergio Reutberg, en este libro que presenta en el día de hoy, Somos Otro, una mirada muy interesante. La verdad que la pandemia nos pateó las certezas. Y ahí hablábamos con él, con esta presentación que se va a hacer en el día de hoy del libro Somos Otros, de Sergio Reutberg, quien fundó también una agencia de comunicación, como veía, un gran comunicador de la agencia Newslink, un gran comunicador, por cierto. Cuando uno tiene el placer de hablar con alguien que maneja la comunicación, también el intercambio y la conversación tiene quizás a lo mejor otro vuelo.